Bueno, pues ya estamos. Hoy llevamos, como acabo de decir, el hexagrama número 8, la solidaridad. La estela inicial. Con la estela, que ya la hemos tomado como costumbre, pues lo que damos es una breve síntesis del orden secuencial. Es decir, situamos al hexagrama que llevamos en la semana entre el anterior y el que lo va a seguir. Y damos también un leve sesgo sobre el nuclear. Vale. Con eso cogemos un poco su trayectoria y su interioridad. Y luego pasamos a su descripción formal, estructural, por decirlo de alguna manera. Bien, pues digo yo aquí, entre la necesidad a subvenir, con esto hago referencia al anterior, que es la movilización del ejército o la movilización del sistema inmunológico. Se movilizan en función de una necesidad que hay que atender. Sí. Pues bien, entre la necesidad a subvenir y los finos detalles con que se ha de caracterizar el final, como el acabado del trabajo, ya estamos aludiendo al siguiente hexagrama, que es el 9, el de los pequeños detalles, de la perfilación del carácter, el refinado, la labor de ebanistería, ¿no? Los detalles, terminar los pequeños detalles, pues entre aquel de subvenir la necesidad y el acabado de los detalles, con interna generosidad, con esto la alusión se refiere al nuclear, al hexagrama nuclear, que es el hexagrama 23, que recuerdo el 23 es la desintegración, y por tanto un proceso de desintegración también implica que algo se ha llevado al máximo de donde se podía llevar. Yo suelo poner como ejemplo, así coloquialmente, el apilamiento de naipes que se hacía de niño, ¿no? Colocando cartas. Cuando la ley de la gravedad y de la estructura no permite una colocación más, se ha maximizado la estructura. Colocar algo más sin ampliar la base sería dar lugar al derrumbamiento. Por tanto, el 23 nos está indicando un límite de tiempo y también nos está indicando la manera de cómo antes de un nuevo emprendimiento lo que conviene es fomentar la base, que es el aspecto que tenemos aquí que contemplar como nuclear de la solidaridad, el fomentar la base con generosidad. Y ahora entramos ya propiamente en el carácter del hexagrama número 8, que es la solidaridad, al que acompaña también un dictamen de carácter singular dentro de la dinámica de los 64. La dinámica de los 64 está esbozada sintéticamente en el hexagrama 4, que representa uno y el mundo, lo establecido. Ante el mundo tiene sus instituciones y uno tiene que adaptarse a esas instituciones, a lo que está establecido. Al orden de la ciudad, al orden de las calles, al orden de la enseñanza, al orden del lenguaje. El ser humano abriéndose camino en torno a la montaña, a la acumulación, a la sedimentación que ha estructurado la sociedad. Bien, ahí, en esa primera etapa de aprendizaje, se nos dice, oye, yo estoy aquí para dar instrucción. Pero si me preguntas 2 veces la misma cosa, poniendo en duda mi criterio, es molestia. Y si molestas, no respondo. Esa expresión se extiende como un leitmotiv a lo largo de los 74 arquetipos. No molestar, es decir, las instituciones están ahí, lo que se ha consolidado, el magisterio, la paternidad,
La sabiduría está ahí para instruir al ser humano. Pero si el joven necio es imprudente y temerario y rebelde y pone en tela de juicio, por lo propio es que la institución no responda. Y eso recorre todo como un sesgo volátil la estela de los 64 hexagramas. Dicho esto, paso al 8, que tiene, porque lo digo como contraposición, por esta peculiaridad que tiene el 8, que es la solidaridad. La solidaridad es un compromiso que uno contrae libremente. De ahí que te diga, tiene como excepción que uno puede dudar entre elegir el momento para solidarizarse, el conjunto o la persona con la que solidarizarse, y si moverse a la solidaridad ocupando una posición subalterna o siendo cabeza de un grupo solidario. Es decir, voy a formar un coro musical o voy a formar un equipo de fútbol y se me ha ocurrido a mí la idea. Pues soy yo el que mueve a buscar el conjunto. O en cambio me gusta un coro que ya está formado. ¿Y qué soy yo? ¿Barítono, tenor? ¿De qué forma puedo yo acoplarme en ese conjunto que ya existe? Y también en qué momento debo hacerlo. Entonces, todas estas características llevan implícita que tiene uno que analizar. Y como es objeto de análisis, como digo, para que uno le dé libre expresión a su sentimiento de solidaridad, pues se te permite la expresión del libro es que si no lo tienes claro, consulte otra vez. Y como te he dicho antes, es el prototipo. Cuando yo estudié el decálogo como ley inmutable, cuando hablo del decálogo me refiero estrictamente a los 10 mandamientos, no a toda la Torá entera con toda la legislación hebrea, y tampoco me refiero al contexto cristiano en extenso ni al musulmán, que todos participan, como sabemos, desde el primer principio que el Antiguo Testamento. Pero ni siquiera todo el Antiguo Testamento, sino ese conjunto de 10 leyes que tienen una validez atemporal. Bien, pues el mandamiento de no adulterarás tiene como prototipo a la solidaridad. Es decir, como es un compromiso de tal índole, de tal importancia, que además se adquiere libremente, si no tienes seguridad de que lo vas a poder cumplir conforme a los principios de lo creativo, es decir, con elevación, con equilibrio en todo momento y con perseverancia y modulada adecuación a los tiempos, pues mejor que busques otra opción. Entonces, la solidaridad lleva estos elementos de manera implícita. Para no extenderme demasiado y luego tener que repetir, voy a remitirme a la expresión del rey Wen. Dice que la solidaridad trae ventura. Muchas veces, bueno, la mayoría de los seres humanos, pues en un porcentaje enorme, preferimos tener pareja a vivir solo, porque cualquier posición es legítima, pero la estadística universal tiene un peso con mucha mayor número el hecho de no permanecer solo. De hecho, también gracias a ese vínculo existe la propia humanidad, que si no, no se reproduciría. De manera que la solidaridad trae ventura, es cosa alegre, habla el texto un poco más adelante. Continúa el rey Wen, diciendo: indaga el oráculo una vez más. Ve si tienes elevación, duración y perseverancia. Estos son principios
del hexagrama número 1, de lo creativo. Si es así, no habrá defecto. Los inseguros se allegan poco a poco. El que llega tarde tiene desventura. Ana Rosa, hay algo que te suena ahí mucho, ¿no? ¿Así? A lo mejor es también, espérate. Creo que es el altavoz. Quito el altavoz. Es que, sí, es que... ¿Me oyes? Es que yo no te oigo a ti. Es que produce un chirrido así. Bien, bueno, si tú me oyes, no tenemos problema. Dice, el que llega tarde tiene desventura. Pone un ejemplo, bueno, si no, dejemos el ejemplo. Puede que uno quiera llegar en, ay, me voy a apuntar a la clase de inglés, pero ya han cerrado el periodo de matriculación. Quien dice la clase de inglés dice en el cortejo de una pareja, pues ya se ha entrometido el otro cortejante que estaba antes. No voy a comprar algo y ya lo han vendido, por dudar demasiado. Es decir, conviene tener en cuenta tanto la posición como el momento y si es el grupo o la persona idónea para que uno se agregue o para que uno forme parte principal de ese conjunto. Completa el rey buen la imagen con la siguiente expresión. Dice que así los antiguos reyes otorgaban en feudo los diferentes estados y mantenían trato amistoso con los príncipes vasallos. Es decir, esa traslación es el reparto de feudo, sería el reparto de funciones dentro de un grupo, dentro del coro, dentro de un equipo de fútbol, dentro de cualquier tipo de organización, pues los distintos niveles. Eso sería, y mantener el trato amistoso es el objeto de la parte cálida, los que participan de una misma idea, de los que gustan de cantar o de los que gustan de jugar al fútbol, de manera que ese vínculo interno se manifiesta en un calor, en un trato amistoso entre los que participamos de un mismo sentimiento colectivo. Bien. Pues esta sería, de aquí debemos colegir la respuesta a las directrices fundamentales, si es que nos ha salido el hexagrama número 8 como sin líneas mutantes. Uno debe analizar si en relación a la pregunta que ha hecho, a aquello que acaba de preguntar al oráculo, pues tiene elevación, tiene duración, si se ha pensado bien en el grupo, en la persona, si va a ser compatible en el carácter y en el tiempo, y qué posición, y no dejar pasar el tiempo con la posibilidad de que vaya el grupo a cerrarse y ya no tenga cabida. Todos esos elementos deben ser tenidos en cuenta. Si uno, previo análisis de esas características, se ve en condiciones de afrontar tanto el momento, la persona o entidad, como la posición, pues adelante. Entonces, tendríamos que añadir que el conjunto va a tener calor y que va a ser alegre en su manifestación. Bien. Entramos ahora ya en otras circunstancias. Volvemos a consultar al oráculo respecto de otra cosa, naturalmente, y nos sale una mutación con la primera línea. Como siempre, primera línea, alusión a la estructura. Nos vamos al texto del Duque de Zhou y nos dice: mantente solidario con él. De verdad y lealmente no será una falla. Y tiene una segunda expresión que es muy interesante, muy específica, en la que vamos a hacer incisión para aclarar.
porque dice, verdad como una colmada vasija de barro. Así por fin desde afuera llegará la aventura. Estamos en una primera posición. Vamos a entrar en un grupo o vamos a establecer una relación con alguien. Pretendemos que sea duradera, porque lo hemos analizado, hemos pensado en nuestras capacidades, en nuestra necesidad, en el objeto que nos suscita y entramos en una primera. Nos dice el oráculo, subrayo la expresión, verdad como una colmada vasija de barro. Esta significación que así a priori a lo mejor que necesita una aclaración va a resultar muy clara. Es decir, una vasija de barro, como un botijo, como un envoltorio, envuélvelo en cualquier papel. No es la importancia, no está en la forma, sino en el contenido. Lo importante de esta vasija de barro no es el continente, sino el contenido. De manera que puedes incluso manifestarlo de una manera no totalmente correcta, no totalmente agraciada, no totalmente formal, conforme a la convención. Pero sí es fundamental que el contenido sea totalmente y explícitamente expuesto. Yo suelo recurrir a un ejemplo, pues alguien que va al médico y tiene ciertas prevenciones de exponer su intimidad. Lo digo por el cúmulo de convenciones que solemos tener o prejuicios. Ay, pero me da vergüenza. Pero si te da vergüenza y ocultas aquel mal, ¿qué le cuentas? ¿Que el mal lo tienes en la nariz o en el ojo, que se ve a simple vista? No, aunque tienes que vencer el pudor, tienes que vencer la convención. Debes exponer lo más claramente posible el contenido para que realmente el maestro de ceremonia del grupo en el que has entrado, pues a tenor de cómo sea el metal de tu voz, pues te sitúe en una parte del coro o en otra. O el que te va a seleccionar en el equipo de fútbol, pues sabrá si tienes más actitudes para portero o para delantero centro. Si no expones con claridad y con profundidad tus capacidades, tu necesidad, aquello que te apremia, pues puede dar lugar a equívocos. De manera que con esta primera respuesta oracular, con la mutación de la primera línea, la exigencia del oráculo es que uno, al seguir con este proyecto adelante, se olvide de las convenciones y se ocupe del contenido. Es la miel del tarro lo que importa y no el barro en el que está envuelta. Puedo llevar, no tengo papel para regalo, carezco de la gracia, no tengo papel bonito, tengo un papel cualquiera, pero lo importante es el regalo. De manera que con esta primera línea la exigencia es de absoluta sinceridad, por encima incluso de las posibles deficiencias convencionales de forma. ¿Vale? Bien. Cuando muta esa línea, nos lleva al hexagrama número 3, que es la dificultad del comienzo. Es decir, el parto. En el parto, el sujeto principal, el actor o la actriz principal, es tanto la madre como el niño. Sin embargo, están sujetos a una ayuda de partero, de matrona o de hospital. Sujetos a ayuda. Aquí, en el primer movimiento de la solidaridad, para que nos ayuden a colocarnos adecuadamente en el conjunto o para que la pareja nos conozca suficientemente
y sepa si aceptarnos o no, tenemos que exponerle con claridad nuestras intenciones, nuestros propósitos, a fin de que nos pueda ayudar. Pues mira, yo como amigo muy bien, pero como pareja no, por ejemplo, ¿no? O sí. Ay, yo creí que tú eras solamente un amigo. Veo que tienes intenciones y yo te había estado esperando toda la vida. Eres mi amor platónico. Es decir, para ese parto es necesario que me digas cómo está, que yo te explore, etcétera. Tiene que haber esa simbiosis en cuanto a verdad importante para que el parto del objeto de la solidaridad se lleve felizmente a término. ¿De acuerdo? Bien. Pues con esto tenemos la respuesta para la primera línea en mutación. Acudimos otro día al oráculo con otra pregunta y el el duque de Zhou nos dice: mantente solidario con él en tu fuero interno. La perseverancia trae aventura. Mantente solidario con él en tu fuero interno. Cuidado, ¿eh? Es muy escueto. Luego la glosa nos lo explica más. Y nosotros necesitamos de más explicación. Cuando los lenguajes no están corrompidos con pocas palabras, las criaturas se entienden. Pero cuando el lenguaje está puerilizado, como suele suceder en nuestra sociedad, por ejemplo, con los grandes conceptos de verdad, de amor, de justicia, que pueden estar grandemente corrompidos, pues todavía necesitan una mayor ampliación. Aquí el duque de Zhou nos ha dicho que en el fuero interno. Y la glosa amplificatoria de la escuela del maestro Confucio, que conserva el maestro Wilhelm, pues dice que no debe uno ser un salamero, un trepa, sino que lo que hace falta en el caso de la solidaridad es que tú sientas el ideal interiormente. Es decir, si yo soy del PSOE o soy del PP, no es necesario que vaya con la gaviota o con la flor en la mano por la calle y diciendo: soy de Casado, no, yo soy de Pedro. Pedro, no. Casado, no. No hace falta que seas un trepa. Lo que hace falta es que internamente comulgues con los principios de aquello que pretendes tú solidarizarte. Lo otro es mezquindad y salamería y por tanto está sujeto a error. No se corresponde con la verdad. De manera que aquí, y cuando hay una respuesta oracular, el oráculo nunca es baladí. De ahí que nunca sea suficiente valorar su capacidad de expresión conforme a la verdad. No es una forma de hablar, no es una forma de hablar literaria. Son palabras precisas como mecanismo de eficiencia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que está conociendo nuestra alma y que sabe que puede haber una propensión a la salamería o a la externalización vana. Y te está diciendo: guárdate de eso. Lo importante es que en el fondo de tu corazón sientas esa adscripción como verdadera. Bien, pues con esa mutación, que es la segunda línea, nos lleva al hexagrama 29, que es Can, lo abismal, el agua. El agua es transparente. El agua no tiene pretensiones de ir a ningún lado. El agua obedece a las leyes de la gravedad. El agua es transparente. Fluye con facilidad por donde la gravedad le permite. No tiene pretensión de ir por otro lado, sino conforme al terreno circunstancial, por allí fluye con veracidad y con adaptación. Pues así es la exigencia de esta segunda línea de la solidaridad, que no hace falta que recurra a artificio, con lo cual se desdora a sí misma y a la idea que pretende servir.
porque servir es distinto que ser servil. ¿De acuerdo? Bien, pues esa es la respuesta para la segunda línea. Estamos en otra circunstancia, acabamos de consultar el oráculo y nos ha salido la mutación en la línea tercera. Paso un leve sesgo sobre la dificultad de las líneas tercera y cuarta. ¿De acuerdo? Con esto hago una alusión para que siempre la tengáis en cuenta, de tener en cuenta, permitirme la redundancia, del orden de la estructura. Tercera línea. La expresión del duque de Zhou. Te solidarizas con gente que no es la que debe ser. ¿Vale? Más claro, agua. Muy escueta. Sencilla. Acabas de hacer una consulta que si entras en tal escuela o que si ya haces tal propuesta o que si compras tal objeto o que si te alías con tal persona. Creo que no necesita mayor explicación. No es conveniente el grupo en el que quieres entrar. No es compatible con tus principios. No debieras solidarizarte. No es la pareja que te corresponde. No es el grupo en el que tú encajarías bien. Te solidarizas con gente que no es la adecuada. ¿A dónde nos lleva? Pues la mutación nos lleva al hexagrama 39. ¿Cómo se llama el 39? Obstáculos, impedimentos. Cuando uno se alía o contrae un compromiso con alguien con quien no es compatible, ¿qué es lo que sucede? Pues que te ves en una trancaera. Es decir, te ves metido en obstáculos, te ves metido en problemas. ¿Qué es lo que dice el hexagrama 39? Pues dice, mira, el vulgar ante cualquier tipo de problema echa balones fuera. La culpa la tiene el ayuntamiento que no ha arreglado la calle. La culpa la tiene mi padre que no me educó, que no me dio los principios adecuados. La culpa la tiene el gobierno. La culpa la tiene siempre alguien que no es uno. El noble no. El noble primero, ante el peligro, como indica la estructura del 39, que es Ken, detención frente al peligro, que es Kan, el agua, el abismo. Ante un abismo, el noble primero se para. Y lo primero es, ¿por qué estoy yo aquí frente a este peligro? Porque tengo una navaja al cuello. Porque puede ser que te hayas metido en un ambiente en el que buscabas algo peligroso o que implicaba la posibilidad de encontrarse con el peligro. Y ahí lo tiene. El móvil inicial está en ti, de manera que el 39 te dice como obstáculo, como impedimento, es el resultado de una alianza inadecuada con gente que no era la adecuada. Si te has metido con bandidos, si te has metido en un coche y resulta que y lo que iba es a atracar, pero no te lo han contado. Oye, si ves a la policía venir, avisa. Y resulta que te ves ahí metido como cómplice de un atraco a una gasolinera, a un supermercado, porque te has aliado con gente, en fin. Bien, claro, la tercera línea. Estamos en otras circunstancias, consultamos y ahora la mutación la tenemos en la cuarta línea. Aquí el duque de Zhou dice que también en lo externo mantente solidario con él. La perseverancia trae ventura. También en lo externo. Recuerdo como contraposición a la línea segunda. En la línea segunda nos decía, oye, no hace falta que lleves la gaviota o que lleves la flor en la mano para decir que eres de este equipo. Aquí te dice, hay momentos en que es necesario que también externamente manifieste uno, oye, no te confundas, yo soy de esta idea y este es el caso. De manera
que lejos de ser inhibitorio, aquí lo que hay es que superar las inhibiciones o los escrúpulos internos. Tuve ocasión de verlo, como lo he tenido ocasión de verlo, con cierto dramatismo, cuando alguien, una alumna muy querida, pues tenía el seguimiento de un gran magistral en el campo de su vida y de su actividad. Y esta persona pasaba por una época de descrédito terrible. Padecía un ostracismo social importantísimo. Y cualquier vínculo con esa persona que fuera visto, visible, pues era objeto de burla o de críticas. Y esta persona sentía el peso del deber que tenía para con aquella persona, de todo lo que le debía en la vida, y quería manifestarle su solidaridad. Y recuerdo la consulta, es decir, ve y muéstrate también en lo externo, pasa de lo que puedan pensar. Ahora es el momento de que a esa persona necesitada o esa institución necesitada de refuerzo que está injustamente minusvalorada o menospreciada o incluso apartada de la convención de lo social, que vayas tú y digas, sí, yo también soy de estos. Pues esta es la respuesta para la cuarta línea. ¿Qué nos lleva? Su mutación nos lleva al hexagrama 45. La reunión, la recolección, que tiene como imagen un templo, que donde se congregan todos los fieles de una misma creencia. Un gran teatro, que es el lugar donde se representa una obra que congrega a todos aquellos amantes de la dramaturgia o de la tragedia o de la comedia o del grupo musical. Es decir, un conjunto. Significa también primariamente, por el orden cronológico en que fueron creadas las imágenes literarias, la cosecha. Cuando se termina la cosecha, cuando se recogen las mieses, cuando se recogen las uvas, cuando se llevan a los lugares de recolección. La recolección, el conjunto, la confluencia, allí donde confluyen las solidaridades. De manera que eso exige el sacrificio de lo individual. Oye, que viene Pink Floyd a Madrid. No me digas. Vale, ¿quieres ir? Vale, págate el AVE o coge el avión o coge el coche. Te cuesta un sacrificio. Te tienes que desplazar de lo tuyo, pero va a aquello que te congrega. Por tanto, el 45 como objeto de reunión desde el templo, con la idea de los fieles que comulgan con un mismo ideal espiritual, hasta quienes participan de un grupo musical, pues hace falta que vayan a manifestarse también, que manifiesten su solidaridad con ese conjunto, aunque tengan que hacer un cierto sacrificio. Bien, pues esta es la respuesta para la cuarta línea. Con la quinta línea de la solidaridad, el duque de Zhou dice, manifestación de la solidaridad. Qué bonita, es muy bonita. El rey durante la cacería solo permite la batida desde 3 lados y renuncia a los venados que se desvían hacia adelante. Los ciudadanos no requieren advertencia, aventura. Es decir, aquí tú plantas tu bandera. Tú dices, mira, yo sin vergüenza, yo soy católico, o soy budista, o soy ateo, o soy de este partido o de aquel otro. Plantas tu bandera. El que quiera escribirse a mi bandera es bienvenido y el que pase por la puerta sin mirarme o incluso mirándome despectivamente,
lo dejo pasar libremente. Lo ilustra con esta costumbre que tenían los antiguos reyes en China, que cuando iban de cacería permitían una vía para que los animales que la cogían fueran respetados, sus vidas fueran respetadas. De manera que en este sentido la solidaridad se parece poco al proselitismo occidental nuestro, que nosotros queremos que todo el mundo, oh, te salvo a tu pesar yo te salvo, ¿no? Venga, por aquí por narices, y si no, te anatemizo y te corto con la espada. Bien, aquí no, aquí es una actitud totalmente diferente. Tú ciertamente haces tu proposición de aquello en lo que tú crees firmemente, y a quienes libremente se quieren adherir a ti lo admites, y a quienes no te miran a la cara, pues los dejas libremente, ni siquiera de burla ni crítica, los dejas pasar, dejas fluir el mundo. Bien, pues cuando muta esa línea, nos lleva al hexagrama número 2. El hexagrama número 2 es el prototipo de la Tierra, el arquetipo de la Tierra. La Tierra alimenta a todos los seres y nunca se anticipa. En cada estación da lo suyo, da cumplimiento anegadamente. Alimenta a la cicuta, como yo suelo decir, y alimentó a Sócrates, que fue víctima de la cicuta, a Cleopatra y a Láspiz, que la mordió. Es decir, a todos los seres que pueblan la tierra. Los alimenta, no se adelanta, no extravía las estaciones, las lleva a cumplimiento. Es enteramente receptiva, implica respuesta natural, no anticipación. Respondo a aquello respecto de lo cual he sido requerido. No me extiendo contándote el Quijote. Si me has preguntado cómo empieza, ¿recuerdas cómo empieza el Quijote? Pues te diré, en un lugar de la Mancha, pero ahora no me cuentes cuándo estuvo con los batanes, o, ¿entiendes? No te voy a contar el Quijote entero, sino con la... Bien, pues la solidaridad con la quinta línea, uno expone lo suyo. Yo recuerdo, aquí podía, pues, he tenido un par de ejemplos en que he tenido esta línea, con dos personas muy queridas, que cada una de ellas pertenecía a una adscripción religiosa concreta, no menciono. Nos hicimos muy amigos porque teníamos en común, pues yo he tenido tiempos en que, y todavía es un libro que he leído, pues sin exagerar, 7 u 8 veces, al menos 7 veces. Y estoy hablando de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Porque tiene un contenido, pues, extraordinariamente bueno. Lo mismo te puedo decir que he leído la Ilíada o la Odisea o el Corán o I Ching no sé cuántas veces. Bien, pues en función de este conocimiento común y esta creencia común, pues he recibido en mi casa a personas con las que he hablado con ellos y se han hecho muy amigos míos, pero ellos tenían ya su adscripción espiritual. Y sufrían por mí porque no me iba a salvar si no era de su creencia, ¿no? ¿Entiendes? Pues ante esa tesitura he consultado y he obtenido esta respuesta. Es decir, deja pasar. Bien, pues esa sería la respuesta para la quinta línea. Tú pones tu bandera en tu puerta, el que quiere servir a tu bandera la sirve, y el que pasa de largo de tu bandera, pues pasa de tu bandera. Y tú te limitas al cumplimiento de aquello a que te compromete tu adscripción espiritual. ¿De acuerdo? Bien, sin extraviarte. La tierra no se extravía, ni se adelanta, cumple fielmente aquello que promete en su tiempo. Y por último, en un hexagrama tan bonito y delicado como la solidaridad, que hay que pensárselo tanto, pues tenemos que estructuralmente la última línea pues nos dice:
Vamos a la expresión del duque. Dice, estamos en la sexta línea, alusión más o menos explícita o entrevelada de la estructura, y dice, no encuentra cabeza para la solidaridad, desventura. No hubo un buen principio, no encuentra cabeza, no ha podido solidarizar, desventura. No, se le pasó el tiempo, no llegó a establecer el vínculo. Recordáis que en el principio está aquel que llega tarde, es desventurado, porque ya se ha cerrado. La matrícula para que te matricules ya está cerrada. Yo ya he contraído compromiso con otra persona, con otra pareja. El equipo lo tengo completo. No llegaste a tiempo, estamos en las postrimerías, no has llegado a cohesionar con nadie, desventura. En un contexto en el que lo propio habría sido con izquierda o con derecha o centro, haber asumido un compromiso. No ha sido así, pues te encuentras como sin cabeza. La sexta línea, que alude también estructuralmente a la parte más alta, a la cabeza. De manera que sin cabeza para solidarizar, desventura. ¿A dónde nos lleva? Esta mutación nos lleva al hexagrama número 20. El hexagrama número 20 es una estructura como una torre, una escalera. Es también el prototipo de una mediación entre el cielo y la tierra. Es como, bueno, siguiendo el símil católico, que es el que más próximo me ha venido a la mente, cuando el sacerdote está en lo alto del púlpito, ¿no? Cuando el conferenciante está en la tribuna, está en un lugar alto, está pronunciando una conferencia, está representando una liturgia, es mediador entre el cielo y la tierra, de manera que es visible para muchos. Es un medium, es un sacerdote, es alguien intermedio entre arriba y abajo. Es un lugar alto para contemplar y para contemplar con desapego, porque es mediador. Luego, es lo que le queda a esta persona que no ha llegado a tiempo de solidarizar y que ha perdido la ocasión. Ahora, ¿qué le queda? Pues le queda la contemplación. Por cierto, que la contemplación, con un matiz muy interesante que tiene, una expresión muy útil para esta persona. Dice, se ha cumplido la ablución, pero aún no se ha hecho la ofrenda. Es decir, disponte a contemplar objetivamente entre lo alto y lo bajo, puedes tener una perfecta visión, pero aún no has hecho la ofrenda. Ahora es el momento de que hagas algo, tomes una determinación sobre qué has de hacer con tu solidaridad no cumplida. Bien, pues con esto hemos terminado, Ana Rosa. Pues muy bien, entonces nos vemos la semana que viene. La semana que viene con el 9. Venga. Muy bien. Me alegro de verte. Chao. Igualmente.